Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a otro video más. Para los que no me conocen, mi nombre es Joris Landi y en este canal subo videos referentes al negocio del transporte. En este video vamos a hablar de un tema polémico, pero un tema que es bien importante y que está ahora mismo en el boom, como dicen la gente, está en tendencia, y es sobre los actuales candidatos a la presidencia de los Estados Unidos y cuál de ellos es mejor para el negocio de los camiones y para la economía en general. Esto es un tema caliente, ¿ok? Es un tema caliente porque todos tenemos diferencias políticas y estamos en nuestro derecho de tenerlas, y es muy lógico que cada cual piense de una manera. Por eso yo no voy a dar mi preferencia política en sí, sino vamos a hacer comparación y vamos a ver que por la lógica, ¿no? Por el sentido común, qué nos beneficia más a nosotros los camioneros. Ok, actualmente hay dos candidatos a la presidencia aquí en los Estados Unidos. Uno es el expresidente Donald Trump y el otro es el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y recientemente hubo un debate entre los dos en el cual hay mucha polémica. Vamos a ver un fragmento de ese debate para más o menos ir entrando en contexto. Miren por aquí. I've never seen anybody lie like this guy. You have the morals of an alley cat. The 46th President of the United States, Joe Biden. The 45th President of the United States, Donald Trump. The only person on this stage is a convicted felon is the man I'm looking at right now for doing a whole range of things, of having sex with a porn star. I didn't have sex with a porn star, number one. But when he talks about a convicted felon, his son is a convicted felon at a very high level. But he could be a convicted felon as soon as he gets out of office. Joe could be a convicted felon with all of the things that he's done. But he's become like a Palestinian, but they don't like him because he's a very bad Palestinian. He's a weak one. Making sure that we continue to strengthen our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the with the COVID. Excuse me, with dealing with everything we have to do with. Look, if we finally beat Medicare, he's willing to, as we say, rip the baby out of. Antes de continuar, déjenme recordarles, si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo a seguir creciendo esta comunidad que estamos formando. Luego de ver estos fragmentos, eso fue lo que ocurrió en el debate recientemente. Luego de estos fragmentos, antes de empezar nosotros a hablar sobre el tema, vamos a ver algunos de los momentos de los candidatos, pero individualmente. Primero vamos a ver por aquí al presidente Donald Trump. Y ahora, por supuesto, vamos a ver al otro candidato, al presidente Joe Biden. America. God bless you all.
Bueno, luego de ver estos fragmentos de video, creo que ya más o menos todo el mundo entiende. Definitivamente el presidente Biden no está en las condiciones idóneas para el cargo que está desempeñando. Sé que muchas personas dicen que tiene mucha experiencia política, que muchos años en la política. Ok, la edad no perdona y él ya debiera estar descansando, porque una persona que esté a cargo del país más poderoso del mundo no puede estar en las condiciones que está él. En mi opinión, es un poco triste ver lo que está pasando, porque se podría decir que quizás hasta lo están usando de pantalla con su edad, y otra persona es quien está verdaderamente dirigiendo este país. Y como pueden ver, no es que se lleven mucha edad él y el presidente Donald Trump, o el expresidente Donald Trump, pero definitivamente el expresidente Donald Trump, y digo esto porque son los dos únicos candidatos que hay, ¿ok? No es que yo sea fanático a Donald Trump, no, para nada. Es que es la otra opción que hay. Y definitivamente el otro se ve que está totalmente en sus cabales. Entonces, para desglosar un poco esto, vamos a ver qué ha pasado. Porque ahora uno puede comparar las administraciones sin ningún problema, porque ya han pasado un tiempo de la administración de Biden y pasamos la administración completa de Donald Trump. Vamos a ver qué ha pasado en cada administración. Ok, yo sé que hay personas que son fanáticas y que van a decir y van a hablar y van a comentar horrores en este video, pero yo tengo que decir lo que pienso. Ok, mira, actualmente estamos en una de las peores crisis que ha atravesado yo, por lo menos en este país, mientras estoy en este país. Estamos de mal en peor cada día. La inflación nos está comiendo. Las personas están pasando trabajo todos los días para pagar sus cuentas. ¿Por qué? Porque salen en la televisión y nos dicen que todo está bien, que no nos preocupemos, que el país está creciendo, que la economía está creciendo. Y hasta una persona que no tenga una capacidad mental alta, que no sea una persona superdotada, se da cuenta que eso es falso, que es mentira, que estamos mal, estamos muy mal. Todos los trabajos están mal, todo va en decadencia, y lo que ayer costaba un peso hoy vale 1.20 y 1.30 y 1.50 también. O sea, es una locura. Pero los medios se han encargado de decirnos que no, que estamos bien. O sea, yo sé que ellos viven en la luna, ¿ok? Que ellos viven en otro planeta. Y esto no es que yo sea radical hacia la derecha o que yo tenga preferencias por la derecha, es la realidad, ¿ok? Mira, mientras la administración Trump estuvo, la realidad es que todos en este país hicieron muchísimo dinero. Esa es la realidad. No vamos a caer en motivos porque el video sería demasiado largo, no vamos a caer en detalles, pero todo el mundo hizo dinero. Los electricistas, los carpinteros, los constructores, los camioneros, todo el mundo hizo dinero. Todo el mundo estaba bien económicamente. Todo el mundo podía pagar sus cuentas sin problema ninguno. Y desde que entró la administración Biden, eso ha ido en declive, cada día más. ¿Y por qué? Por las ideas de cada partido. O sea, el partido republicano se ha dedicado siempre, las ideas se han inclinado más a la reducción de impuestos para que las personas y las compañías grandes, de grandes capitales, inviertan. Porque al final, si las compañías grandes no invierten, no se genera empleo y no se genera flujo de dinero, ¿ok? Al final, cuando tú le subes los impuestos a esas grandes corporaciones, ellos no son tontos. O se van a otro país donde la mano de obra sea más barata, o simplemente cierran, ¿tú sabes? Y ya, problema resuelto. ¿Y quién se ve afectado? La clase media y la clase baja. O, peor aún, pasan eso que le subieron en impuestos, lo va a pagar al final la clase media o la clase pobre. Y entonces no tiene sentido. Ahora, ¿cuáles son las ideas del Partido Demócrata? Todo lo contrario, es subirle. Ellos hacen de Robin Hood, ellos son los Robin Hood. Ellos le quitan dinero a los ricos y supuestamente se lo dan a los pobres. Ellos, todo el que le da falta dinero por el planeta, ellos van y le regalan un puñado de millones. Y las personas que viven aquí, sus ciudadanos, pasando hambre y trabajo. No entiendo, o sea, la política de ellos en general, si tú hicieras un resumen, es básicamente regalar dinero. Regalar dinero que no es de ellos, dinero que es de los contribuyentes, de tú que trabajas todo el día, yo que trabajo, le pagamos los impuestos y con esos impuestos ellos los regalan. Y entonces nos tienen endeudados hasta aquí. O sea, mira,
Yo sé que esto es un tema polémico y va a parecer que yo me inclino hacia la derecha, y es así, ¿ok? Yo actualmente, mi voto es para la derecha, mi voto es para el Partido Republicano, porque yo no quiero ver cómo destruyen este país. Y estoy viendo que están destruyendo este país cada día más. Entonces, al final, uno tiene que votar no con el fanatismo o no con las preferencias, porque yo siempre he votado republicano, porque yo siempre he votado no. Uno tiene que votar por la lógica, uno tiene que votar con la cabeza, uno tiene que votar, usar las neuronas. Uno tiene que decir, al final, ni Biden, ni Trump, ni el Partido Demócrata, ni el Republicano te va a dar nada a ti específicamente, ni a mí específicamente, porque yo, para el Partido Demócrata o Republicano, soy un número más, ¿ok? Un ciudadano más, no soy nada más. Entonces, ¿por quién tú tienes que votar? Es fácil, es por quien te pone a ti a vivir mejor, por quien te da más holgura para tú vivir más desahogado, quien te pone más comida en tu mesa, en la mesa de tu familia y en la de tus hijos y demás. Tú tienes que votar con la lógica. Esto no es fanatismo, esto es lógica. Y la lógica dice que todos estábamos mejor mientras estaba el gobierno de Donald Trump. Y que todos, hoy por hoy, estamos peor con el gobierno de Biden. Entonces, no hay que ser un genio, ¿ok? Yo sé que la mayoría de los medios son de izquierda, o que los dueños son de izquierda y mayormente apoyan al Partido Demócrata. Y ellos están en todo su derecho. Ellos pueden votar por quien quieran y pueden apoyar a quien quieran. En mi caso personal y en el de muchos que yo conozco, piensan como yo, piensan con la lógica. Y respondiendo a la pregunta o al título de este video en sí, que quién es más beneficioso para el negocio, si Donald Trump o Biden, definitivamente Donald Trump, pero por mucho. O sea, no creo que haya un presidente que lo haya hecho tan mal como este gobierno actual. La verdad es que para que nadie se sienta mal y se sienta herido, todos vivimos en un país libre. De eso se trata la libertad, de poder decidir quién es mejor para ti, quién se ajusta más a tus necesidades. ¿Y qué les recomiendo yo a cada persona que haga antes de tomar una decisión de por quién votar? Pues es sencillo, busque información. Busque información de lo que pasó en cada gobierno, de lo que ha pasado en este y de lo que pasó en el anterior. Busque todos los datos, pero no vea los medios regulares, porque los medios regulares están inclinados hacia un lado. Y cuando tú ves una sola historia o ves una sola cara de la moneda, pues no tienes la verdad, no tienes la realidad, simplemente tienes una versión de la historia. Entonces, cada cual, aquí hay muchas posibilidades de buscar información y de tratar de llegar lo más cerca de la verdad posible. Entonces, antes de votar, hagan eso. ¿Para qué? Para que después no se arrepientan, para que después no se sientan mal de la decisión que van a tomar. ¿Qué tenemos que saber nosotros y qué tenemos que entender? Que tanto los demócratas como los republicanos siempre han estado en una guerra simplemente por poder, simplemente por el poder político. ¿Entiendes? Entonces nosotros tenemos que entender eso para darnos cuenta que ya que eso es así, pues nosotros tenemos que ser más inteligentes que eso. Y actualmente está pasando algo también, y es que las divisiones políticas entre los diferentes partidos cada día crecen más. Cada día la izquierda está más a la izquierda y cada día la derecha está más a la derecha. Entonces es complicado. Parecemos dos países que están peleados. ¿Entiendes? Entre las personas que piensan de una manera y que piensan de otra. Y caballero, lo más lógico es pensar con sentido común. No hay que pensar con ningún partido, hay que pensar con sentido común. Hay que hacer las cosas simplemente por lógica. Hay que usar la lógica. Uno no puede volverse fanático a algo, uno tiene que usar la lógica. Y es imposible encontrar un candidato o un partido con el cual esté 100% de acuerdo en todas sus ideas. Es imposible. Por eso tienes que irte por el que más se acerque a lo que tú piensas, a lo que tú crees que está correcto y a lo que tú crees que va a representar tus intereses. Así que si tú me preguntas ahora, en noviembre, ¿por quién voy a votar yo? Yo voy a votar por Donald Trump. Y no es que yo sea fanático a él. Hay cosas en las que no coincido con él. Pero es lo mejor de las dos opciones que hay. ¿Ok? Es muchísimo mejor que Biden. Y yo, en lo personal, voy a votar en noviembre por él. ¿Por quién vas a votar tú? Déjamelo saber ahí abajo en los comentarios. Así que nada, espero que este video les guste, que les ayude de alguna manera.
y yo solo me voy a despedir. Hasta un próximo video, un saludo y bendiciones.